espero que no sean tan fuertes estas palabras, que no parezcan fuertes, pero voy a decir que si tú vives en un país donde hablan un idioma que no es tu primer idioma, estás malgastando tu tiempo si no aprendes el idioma. Es un malgasto de tiempo. Y no es solo, no, es algo, es una oportunidad que tienes que nunca vas a recibir de nuevo. Pues hola, bienvenidos a todos a mi canal. Mi nombre es Andrés y bueno, este es uno de los primeros episodios o el primer episodio de mi serie Hablemos de idiomas. Esta es una serie donde personas reales comparten su experiencia aprendiendo otro idioma, los desafíos, los miedos y lo que realmente se aprende en el camino. Este episodio también está patrocinado por Weiser Center, Centro de Idiomas Extranjeros. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, sí. De hecho, es un amigo muy bueno, un amigo de muchos años, y me gustaría pues dar una pequeña introducción o leer un poco en cuanto a su biografía. Matt Palmer, él vive en Utah, Estados Unidos. En el año 2005 inició una experiencia de 2 años aquí en Ecuador, donde se dedicó a aprender español. Al regresar, estudió geología en la Universidad de Brigham Young y fue donde obtuvo su título universitario y posteriormente completó, una maestría en geología en Texas Christian University. Actualmente trabaja en Utility Mapping Services. Es una empresa dedicada al mapeo de servicios públicos subterráneos como cables, tuberías y se desempeña como gerente de la oficina en Utah. Entonces, Matt, bienvenido a este episodio. Gracias por la invitación. Excelente. Pues Matt, como te había comentado, pues lo que queremos en esta ocasión es conocer un poco de ti desde el punto de vista del aprendizaje de idiomas, el mantener un idioma, etcétera, etcétera. Me gustaría empezar entonces haciéndote algunas preguntas un poquito en el contexto personal. Tú viviste en Ecuador entre el año 2005 a 2007 más o menos. Cuéntanos un poquito en cuanto a tu aventura, qué te llevó a venir, cómo fue esa experiencia en general en cuanto a la cultura y sobre todo en el aprendizaje del idioma español. Sí, está bien, pero primero puedo decir unas cosas, unas cositas. Claro. Sí, solo quería decir que a tu audiencia que durante esta entrevista van a notar que mi habilidad o capacidad de hablar en español va a ir mejorando durante la entrevista, porque quería, quería mostrarles que es como hablar un idioma es como un músculo, ¿no? Cuando no lo utilizamos, se va perdiendo. Pero igual es como andar en bicicleta, que una vez que aprendes a andar en bicicleta, ya no importa si han sido años, puedes subir a la bicicleta y puedes andar en bicicleta. Así que es una combinación de esas dos analogías. Entonces quería que vean que aunque yo no practico mucho el hablar el español, entonces al inicio de la entrevista se me va a ir tal vez un poco, me va a ser más difícil hablar, pero con, con tiempo durante la entrevista van a notar que mi habilidad va a ir mejorando porque estoy subiendo en la bicicleta. No sé si me explico. Claro, y perdón que te interrumpa, y esta es una de las razones por las cuales te invité y espero que todos escuchen, es porque algo que admiro de Matt es que a diferencia de muchos de nosotros que estamos, a lo menos en mi caso, por mi trabajo y por lo que hago, estoy intentando practicar el inglés constantemente, pero como Matt menciona, a veces hablamos que al año, a los 2 años, y yo hablo en español completamente con él, no tengo necesidad
de hablar en inglés porque su español es excelente. Como él menciona al inicio, tal vez es un poquito lento y cosas así, pero después él empieza y es increíble. Su habilidad para hablar en español es excelente. Entonces, Matt, nuevamente gracias por eso y cuéntanos un poquito entonces de lo que te trajo a Ecuador. Una cosa más. Claro, sigue. Perdón que te interrumpa. Solo quiero notar la manera que Andrés, cuando yo no encuentro las palabras o tal vez digo algo incorrecto o que no es gramática correcta, algo así, que él no va a parar la entrevista. A veces solo es algo que tienen que notar, pero si no tienen cuidado no se van a dar cuenta. Pero lo que él hace es solo me ayuda a encontrar las palabras, nada más. O si digo algo incorrecto o si yo le pido por una palabra que me ayude, él solo va a darme la palabra para que podamos seguir hablando y que la conversación pueda ser fluida. Entonces, eso es algo que deben notar porque es algo bien importante. Si ustedes están hablando con alguien que está aprendiendo su idioma, es la manera más eficaz de ayudarles a seguir hablando y no parar la conversación, solo ayudarles a encontrar las palabras o repetir lo que dijeron, pero en la manera correcta. Si yo digo algo incorrecto, tal vez sí se entiende, pero no lo dije perfectamente. A veces Andrés solo lo dice de nuevo, pero correctamente. Entonces yo puedo escuchar la versión correcta, pero la conversación no para. Seguimos conversando, pero yo voy aprendiendo con esa manera de enseñar. Matt, y algo que quiero resaltar de lo que dices es de que esta técnica es excelente para todos quienes nos están escuchando. Miren, buscar a alguien que, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo estoy aprendiendo inglés y practico con Matt o viceversa, él practica conmigo el español. A veces el error que cometemos cuando estamos teniendo un compañero de estudio, por así decirlo, es de que hablamos y hablamos, pero no nos damos cuenta de cómo puedo ayudar a la otra persona. ¿Qué puedo hacer? Tal vez puedo repetir, ¿no es cierto? Y como Matt dice, de forma correcta. Y yo quiero rescatar que esto es algo que él hace muy bien también, porque él básicamente estuvo en mis inicios de aprender el idioma inglés y es algo que él hacía constantemente conmigo también y aún ahora. Entonces, si ustedes están con esto y tienen a alguien con quien practican constantemente un idioma, presten mucha atención a esto porque hace que la práctica se vuelva muchísimo mejor y el aprendizaje se acelera. Así es. Perdón por interrumpirte. Entonces, más nos quedamos en iniciar, ¿no? Un poco sobre tu historia en Ecuador. Sí, sí. Antes de ir a Ecuador, yo sí había tomado clases en español por unos 4 o 5 años en el colegio. Pero como ustedes saben que eso no es una manera tan eficaz de aprender un idioma, que sí aprendes gramática y unas palabras de vocabulario, pero no te da la oportunidad de realmente aprender el idioma. Entonces, y me animé mucho cuando me llegó la oportunidad de ir a Ecuador por 2 años y, y tenía que aprender el español. No era opción, tenía que hacerlo para sobrevivir. Entonces, esa es la manera que aprendes un idioma, es meterte en una situación donde si no hablas el idioma, no sobrevives. Y así vas a aprender bien. Entonces, sí, llegué a Ecuador. Obviamente sabía un poco del idioma. Yo podía hablar algunas cosas, podía decir hola y saludar y cosas así, ¿no? Pero sí, era algo bien difícil, porque al inicio empecé, como ustedes saben, yo fui a Ecuador como un misionero para mi iglesia. Y eso es como conocí a Andrés.
Esas misiones duran por 2 años. Y durante ese tiempo siempre estás con un compañero. Entonces, para nosotros había una mezcla de gringos y de latinos y, y depende mucho de tu compañero cuánto español ah, aprendas. Entonces, al empezar, empecé con un gringo y él era un buen hombre, pero es un gringo. Sí, hay cosas que puedo aprender de él. Obviamente, él había estado en el país por 1 año más o menos, entonces él tenía la capacidad de hablar y de conversar con la gente y de entender lo que ellos decían. Pero era después de él que estaba en una ciudad que se llama El Empalme. Y si ustedes no saben dónde es esa ciudad, es ah, no, queda cerca de Quevedo, pero no es tan cerca. En Ecuador, en Digamos Ecuador. por Es una Quevedo, ya en ciudad la costa, pequeña. ya. No hay gringos en el Empalme. No es una ciudad turística. Sí, sí me explico. Es una ciudad donde exclusivamente van a hablar el español. Claro, no hay Con nadie, la o sea, excepción, español o español. claro, con la excepción de mi primer compañero, que era gringo. Entonces, con el cambio de compañeros, llegó un compañero guatemalteco. Entonces, en ese entonces, no me quedaba más que aprender, que hablar. Entonces, creo que en esos momentos, cuando estaba en una ciudad sin inglés, sin, sin nadie que habla inglés, era el momento en que yo empecé a realmente aprender. Como tú sabes, yo te conocí después y Claro. obviamente tenía mucho más que aprender. Hasta hoy en día tengo mucho más que aprender de la pronunciación, del vocabulario, de la manera de hablar, etcétera. Una Pero pregunta aquí perdón que te interrumpa. El hecho de que normalmente, ¿no es cierto? A veces pensamos y decimos, no, es que yo quiero hablar solamente, aprender, qué sé yo, inglés solamente con norteamericanos o solamente el inglés británico o solamente el inglés, ¿no es cierto?, de una región específica. ¿Cómo fue esta transición, no? Tú estabas en un ámbito en el cual, uno, viviendo en Empalme, ¿no es cierto?, en el Ecuador, pero también tenías, ¿no es cierto?, compañeros o gente, ¿no es cierto?, de Guatemala, que obviamente, pues, uno dice es estándar, pero no, o sea, si hay sus diferencias y todo eso, ¿qué tanto, qué tanto era esta, o mejor dicho, cuéntanos tu experiencia en cuanto a eso, ¿no? Tener todas estas mezclas, porque sé que hubieron misioneros de Chile, había misioneros de diferentes países de Latinoamérica. sí, es cierto. Y para decir la verdad, al inicio no, no, no podía distinguir las diferencias entre las maneras de hablar. Y también el guatemalteco, que era mi compañero, él está en Ecuador, entonces él se está adaptando un poco más a la manera de hablar ellos. Entonces, no sé si era tan profundo, eran tan profundas las diferencias entre la manera de hablar el compañero guatemalteco o la gente ecuatoriana, porque yo estaba tan nuevo con el idioma, entonces no sé si notaba las diferencias. Entiendo. Pero la verdad que ahora yo hablo contigo y entiendo todo lo que me dices tú, porque eres ecuatoriano. Pero si yo voy a Guatemala, si yo voy a México, si yo voy a Chile, o a España, hay cosas que voy a tener que aprender porque son tan diferentes. De, Claro, de hecho, no solo país a país, pero región a región. Porque como tú eres de la Sierra de Ecuador, claro. tu manera de hablar o a veces las jergas o lo que quieres decir son diferentes que de la costa. Entonces sí habían diferencias, pero a veces creo, para mí al inicio no son tan
obvias las diferencias, porque solo estás tratando de escuchar y tratando de entender y tratando de comunicarte, que a Claro. veces no te das cuenta. Claro, y en ese tratar de entender y de comunicarte, ¿qué consideras que fue lo más difícil? Sí, y aquí para las cuatro destrezas, ¿no? De un idioma, y entendemos que el uno es el hablar, ¿no es cierto? Tenemos el escuchar, el leer e incluso el escribir. Y ahí, pues, en un idioma, a veces, y esto quiero decir para todos, ¿no? En la audiencia, a veces eh, queremos tener las cuatro destrezas iguales y es muy diferente, muy difícil hacer esto. En un idioma a veces somos muy buenos escuchando y casi muy poco escribimos. Algunos, en cambio, En tu estamos propio escribiendo idioma, mucho más. hasta en tu primer idioma, tu idioma Claro, de... definitivamente. Entonces, ¿qué piensas en cuanto a las cuatro destrezas? ¿Cuáles eran las más difíciles o fueron las más difíciles de desarrollar? Creo que para muchos gringos, está bien decir gringos, no sé, pero sí Está bien. los, norteamericanos bueno, para nosotros algo difícil es que el español es una lengua que se habla con la lengua, pero bastante con la lengua. Y en inglés no usamos la lengua tanto. Sí, sí, la usamos, obviamente. Los seres humanos vamos a utilizar la lengua para hablar. Pero en español es como, no sé si puedes dar no sé, I don't know, like, Como decir, el loro, el loro. sí. Pero, pero bueno, entonces creo que por eso el escuchar, el comprender lo que dice la gente es difícil, porque las palabras se pegan tan, you know, parece, parecen fluir una palabra a la próxima y, Claro, y no hay espacio entre las palabras. Entonces, para alguien que está aprendiendo el español, es bien difícil distinguir las palabras que está hablando la gente, claro, una por una. claro, exactamente. Entonces se escucha como Una sola. pero una sola palabra, pero fue como tres oraciones, ¿no? Eso sí es difícil, creo, para los que saben inglés y están aprendiendo el español. Claro, Entonces, creo que para mí eso fue el más difícil, lo más solo difícil. aprender o entender lo que me estaba diciendo la gente. Entiendo. ¿Y qué fue lo que más te ayudó? Porque después del proceso, ¿no? Es un proceso, es un proceso y llega Proceso. un punto, pues obviamente en el que ya, como tú mencionas, puedo entender ahora lo que sea. Pero ¿qué fue lo que crees, además, ¿no? Del estar practica y practica y habla, algo que en lo particular, tal vez algo especial que te ayudó? Solo viene con tiempo. Como tú dices, solo viene con tiempo. Tienes que ponerte en situaciones donde estás escuchando. Si quieres saber, si quieres entender las palabras que habla otra persona, tienes que estar enfrente de otra persona quien está hablando. Porque si no, nunca vas a obtener esa habilidad. Y eso puede venir de muchas maneras. Puede ser de películas, de música, de conversaciones con amigos o conocidos. Puede venir de muchas maneras, pero tienes que escuchar para entender, para aprender a entender. ¿Cuál sería tu consejo? Porque algo que mencionaste y es clave, ¿no? La paciencia. Y esto yo he visto en los años como alguien que aprende también un idioma extranjero, ¿no es cierto? Y como alguien que ha venido enseñando también idiomas a mis estudiantes, etcétera, etcétera. Y yo lo que he visto es la paciencia, la falta de paciencia. A veces nos rendimos a los 2, 3 meses, algunos nos creemos en en el marketing, ¿no? En 3 meses vas a hablar un idioma fluidísimo y cosas así. Y en la vida real, De pues, marketing. no es tan así. Claro, te dicen, no, compra este servicio, compra esto, compra el otro, y en 3 meses, y pasaron los 3 meses y no está, pues, uno tan así. ¿Cuál es tu consejo en cuanto a eso, al ser paciente? ¿Cómo domino eso? Lo único que puedo decir, creo que esto viene con la otra cosa que iba a decir, es que no debes de tener vergüenza, porque a veces es la vergüenza que nos para de seguir.
porque nos da miedo que ofendamos a alguien o que alguien hable mal de nosotros, de que somos ah, no tan inteligentes o si me explico, Claro, nos da miedo de hacer eso y eso fue algo difícil para mí porque yo soy una persona así que sí me importa lo que que a la mí me gente importa lo te que dice, piensa la ¿no? gente Claro. y quiero ser bien recibido y quiero que ellos piensen bien de mí, etcétera. Y a veces solo tienes que votar ese pensamiento, tienes que estar enfrente de la persona, a veces tienes que explicarle a la persona, estoy aprendiendo y quiero hablar contigo para aprender. Entonces, solo puedes explicar lo que tú quieres recibir de la conversación, puedes explicar tu nivel de comprensión, tu nivel de conversar y solo tienes que, en inglés se dice, ser an open book, Ya, un libro abierto. Tienes un que ser libro un libro abierto, abierto. se dice. Sí, sí. Entonces, ya, tienes que dejar la vergüenza, dejar el miedo y solo tienes que tener paciencia y no hay que frustrarte, solo tienes que seguir, seguir, seguir y un día no vas a notar el progreso día a día, vas a notar el progreso año a año. Así viene el progreso. Pero si tú paras a 3 meses, tal vez no vas a ver el progreso, porque el progreso se nota en A largo horas. plazo, ¿no? Sí, sí. A largo plazo. Y tú mencionaste algo clave, y yo creo que esto es la diferencia para todos quienes nos escuchan en aprender un idioma como adulto, ya, ¿no es cierto? Un joven adulto, y cuando uno es un niño. Cuando es un niño no le importa, pero como Matt menciona, cuando uno ya es grande, pues claro, uno está acostumbrado a ser muy profesional, muy bueno en lo que hace, y hay ese miedo, ¿no? De si digo mal, se van a reír de mí, se van a burlar de mí, ¿qué van a hablar de mí? Y yo creo que todos hemos sentido alguna vez eso, yo muchísimas veces, la verdad, muchas, muchas veces, pero esta parte es clave, ¿no? Entonces debemos diferenciar muy bien eso, el hecho de que ya somos personas adultas y obviamente va a venir eso, pero el perder esta vergüenza, el no importa si nos equivocamos, pues marca la gran diferencia. Y lo otro que tú mencionas, el hecho, ¿no? De que vamos a ver los resultados a largo plazo. Sí, y eso marca nuevamente, perdón que lo diga así, pero marca la diferencia en el proceso del aprendizaje, ¿sí? En el proceso del aprendizaje. De acuerdo, sí. Bueno, y pues una vez que regresaste a Estados Unidos, como mencionas, pues bueno, luego de lo de Ecuador y todo eso, ¿has tenido oportunidades de utilizar el español? Si han sido estas, cuéntanos un poco sobre esto. ¿Qué has tratado de hacer? Sé que empezamos, ¿no? Diciendo de que es a veces un poco difícil encontrar estas oportunidades, pero tal vez hay algo que se pueda resaltar de tratar de buscar oportunidades o las oportunidades que has tenido de continuar practicando. Uh, no sé si soy el mejor ejemplo de alguien que has seguido hablando. Lo que Ujú. sí hago es escribir y lo que sí Ajá. hago es leer, lo que sí hago es escuchar. Pero a veces, porque la manera de conversar con la gente que yo conocí en Ecuador es por medio de Facebook, de Facebook Messenger. Entonces, por ahí estoy escribiendo mucho, escribo mucho. Entonces, tengo esa capacidad de escribir porque he estado escribiendo por muchos años. Y, y trato de leer, sé que mi comprensión cuando leo no es tan alto como en inglés, pero sí trato de seguir leyendo y escuchando. Y entonces no soy el mejor ejemplo de hablar, no soy el mejor ejemplo de eso, porque la vida pasa,
estamos ocupados, tengo trabajo donde yo no tengo no tengo la necesidad de hablar el español en En el la vida trabajo. Por diaria. ahora, sí. O con mi familia, ellos. No, ya. Bueno, entonces no tengo las oportunidades tan a menudo que sí quiero, pero sí quiero hacerlo, pero también cuando te encuentras con alguien que es hispanohablante o nativo hablante de español, a veces aquí en los estados a veces me da miedo de hablarles en el español porque no quiero ofenderles porque tal vez ellos están tratando de hablarme en inglés y no quiero que ellos se ofendan o cosas así. Entonces a veces solo les dejo hablar en inglés y yo les hablo en inglés también. Pero la verdad es que hay que buscar oportunidades. Claro No que hay que sí. hacer excusas como yo he hecho. Hay que buscar las oportunidades, como esta entrevista. Claro. Esta entrevista es algo incómodo para mí porque no estoy acostumbrado a hablar. Entonces, tengo el miedo que me voy a quedar mal, que voy a hablar mal. Y bueno, sí voy a decir unas cosas no tan correctas, pero tú me vas a ayudar, tú estás Claro, aquí para eso y tengo que tranquilizarme nomás y claro. va a salir bien. Y te cuento que lo estás haciendo muy bien, muy, pero muy bien. Creo que todos quienes nos escuchan y todos se dan cuenta de eso. Y lo que tú decías al inicio, conforme sigues hablando y sigues hablando, es como que el español va fluyendo mucho más. Y esto es algo que quiero que podamos todos notar. Sí, por eso quería precisamente hablar contigo, por el hecho de que aunque no estás constantemente en la práctica con el español, porque obviamente es entendible en tu vida diaria, estás en los Estados Unidos, todo el mundo habla inglés. Pero a pesar de eso, mira, estamos, si es que no me equivoco, ya más de 20 minutos conversando y estás haciéndolo fluidamente en español y en temas muy, pero muy generales. No estamos hablando de ningún tema básico. Estás hablando de cosas abstractas, estás hablando ideas y esto es lo que me gustaría que todos de alguna forma podamos llevarnos, el hecho de que una vez que aprendemos un idioma, si este se va con nosotros. Es cierto que perdemos un poquito la fluidez y eso, pero lo tenemos ahí. Y aunque tal vez no practiquemos día a día, va a estar ahí. Entonces, el aprender un idioma no es algo que lo vamos a desperdiciar, es un tiempo muy bien invertido, ¿sí? En el crecimiento personal e incluso profesional. Algo más, Matt, antes que continúes, que quisiera decir es lo que tú resaltaste de la cultura. Y esto Bueno, porque, sí, so- solo iba a decir una experiencia que claro, cuando sí me equivoqué en, en, en hablar, era también en el empalme, pero al inicio, al principio de la misión, esto era antes de que llegó el guatemalteco. Entonces ya, todo estaba con el gringo. Y no sé por qué, pero en inglés, no es para todos, pero para mí, el animal mofeta, skunk. Es algo como tierno o algo como un nombre de cariño que yo diría a un niño o una niña. Algo así como de cariño que sí apesta, pero es lindo. No sé si me explico. Es claro, algo así. un zorrillito, un zorrillo, Sí, ¿no? exactamente, pero y- yo hice, yo no sabía cómo decir skunk, entonces tenía que buscarlo en el diccionario y me dijo zorrillo o zorrilla. Ya, claro. Entonces llamé a una niña de 3 años zorrilla y me quedaron viendo como, ¿qué estás, ¿Qué está qué diciendo este? dicho? Esa experiencia sí fue como que me dio vergüenza cuando me explicaron que Lo que tiene el significado significaba, zorrillo. Y tal vez esa palabra no tiene el mismo significado de país a país, pero en claro. Ecuador no, no tiene un significado que eh, apropiado para una niña de 3 años. Claro que sí.
Y yo estaba ahí pensando que estaba diciendo algo lindo, algo Algo bonito. cariñoso, pero no me salió bien. Pero es parte de, ¿no? Entonces tú podrías decir que el aprender un idioma también te permite sumergirte en la cultura misma, ¿no? De cómo las personas piensan, cómo son. Ujú. Así es. Y la cultura y el idioma son, son la misma cosa. No son diferentes, no son distintos. Y por eso vas a ir a país o región a región y no vas a escuchar el mismo idioma, porque el idioma es parte de la cultura y cultura viene de regiones, no es algo mundial. Entonces, sí, la gramática y muchas palabras van a ser lo mismo de país a país, pero la cultura influye cómo se utiliza esas palabras, o a veces una palabra como zorrilla va a tener otro significado. Entonces, tienes que aprender o entender la cultura si vas a entender el idioma. De acuerdo, completamente de acuerdo. La palabra sería enlazados, ¿es that? Enlazar, sí, enlazar, Enlazado, la conectar, cultura y el idioma son conectar. infinitamente Ujú. enlazados, o Ya, están interlazados. conectados, están enlazados, así es, así es. Algo también que se dice y que creo que muchos lo hemos notado es el hecho de que tu personalidad tiende a cambiar. Cuando hablas en español, tu personalidad es un Sí, poquito diferente es y cuando uno cierto, habla en inglés es diferente. ¿Te ha pasado eso? sí, claro. Y lo noto contigo también. Cuando tú hablas inglés, eres una persona diferente, totalmente diferente. Y cuando empiezas, eres una persona como paciente, una persona que no se burla de mí, Que pero no sé. cuando empiezas a hablar el español, ya se fue todo. Se fue tu paciencia, se fue ya empiezas con tus... No, Con los chistes y todo. con los chistes. No, pero es verdad, cuando uno habla otro idioma, su personalidad también es diferente. Sí, 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 sí. Y es muy cierto, muy, muy cierto la personalidad y todo eso. Pues bueno, cuéntame un poco sobre, ¿qué tal si hablamos un poco sobre consejos? Yo sé que en base a lo que tú has dicho, tu experiencia y todo, creo que muchos de nosotros vamos, pues de alguna forma, ¿no? Absorbiendo lo que nos va a servir, consejos que nos vayan a aplicar, pero ¿cuál sería un consejo que tú le darías específico a aquellos, pues, aquellos que nos están escuchando y también están aprendiendo español, obviamente, y aquellos que queremos aprender inglés en este caso, o cualquier otro idioma? Lo primero que voy a decir, y espero que no sean tan fuertes estas palabras, que no parezcan fuertes, pero voy a decir que si tú vives en un país donde hablan un idioma que no es tu primer idioma, estás malgastando tu tiempo si no aprendes el idioma. Es un malgasto de tiempo. Y no es solo, no, es algo, es una oportunidad que tienes que nunca vas a recibir de nuevo, que muchas personas nunca van a recibir. Por ejemplo, si tú estás aquí en los Estados y solo sigues con tus amigos latinos y nunca sales de esa burbuja latina, porque sí es posible eso, sí o no, porque Claro, las claro. comunidades latinas son bien fuertes y Ujú. son así y es una calidad excelente, es algo bueno, pero hay que esforzarte salir de eso también, a encontrarte con el idioma inglés, porque si no lo haces vas a tener remordimiento por toda tu vida. Entonces, si estás en un país, digamos que estás en Italia, es un mal gasto de tu tiempo no aprender italiano. Si estás en Alemania, igual. No italiano, pero sí me El explico. alemán, claro, claro. Sí, es un Y mal gasto de tiempo. Entonces, porque la razón que digo eso no es para avergonzarles a las claro, personas que claro, sí no están para en hacer esos sentir mal países, a pero nadie, lo ¿no? digo porque
es una oportunidad tan especial, porque como yo expliqué, yo había tomado clases aquí en los estados de español, clases de español, pero no aprendí nada. Obviamente algo, sí, gramática y Ciertas pequeñas, bases, lo típico que nos enseñan en la claro, escuela, colegio, ¿verdad? pero mm, era cuando llegué a Ecuador, estaba ahí por unos 6 meses, un año, y de ahí empecé a tener más confianza con el idioma. Entonces, pero eso no era de estar con los gringos aquí chismeando con los gringos en nuestra burbuja agringada, no sé, pero hay que salir de eso y hay que ponerte en situaciones donde tú estás incómodo y así aprendes. Entonces, no es fácil estar en situaciones incómodas, así como yo estoy ahora. Pero es algo que nos hace crecer y así crecemos, así nos fortalecemos. Entonces, si tú estás en un país donde hablan un idioma que no es tu primer idioma, hay que aprovecharte. Definitivamente, definitivamente. Es un valor que es único, como tú mencionas, y no hay. Y lo que tú dijiste es cierto. Nosotros hemos conocido, creo, y muchos estarán de acuerdo, personas que han vivido años en un país extranjero, 10, 15 años, y todavía no hablan el idioma. Y incluso yo recientemente estuve hablando con una de nuestras estudiantes y ella decía se sentía tan mal, pero tan mal, porque decía que estaba viviendo ya en Estados Unidos, creo que 8 años, y Mm. pues se da cuenta de tantas oportunidades que está perdiendo precisamente por no hablar inglés. Y dice, tengo 8 años aquí y recién ahora a los 8 años se está poniendo, pero a estudiar duro y está bien, ¿no? Para todos, o sea, aprendamos, pero desperdiciar Como ocho dicen, años. más vale tarde que nunca. Ajá, sí, Una ya frase que, mira. esa frase sí aprendí aquí en el colegio. Vale Pero tarde mire, que esto es nunca. un ejemplo real, ¿no? Mire, o sea, podemos hacerlo, aprendemos y siempre va a estar ahí. Y hay las oportunidades, o sea, siempre van a estar ahí. Y una cosa más, creo que para despedirnos de esta sesión que ha sido muy, pero muy valiosa y creo que podríamos igual estar hablando todo el día de experiencias, historias y todo. Pero un último consejo más para aquellos que ya están aprendiendo que todavía no ven resultados, ¿no es cierto? Y que dicen, ya simplemente voy a give up, ¿no es cierto? Me voy a rendir porque no veo los resultados. Ese es el momento cuando debes seguir. Es el momento donde tú estás tan incómodo, tan, tan como cansado. Es el momento que debes seguir. Y si sigues, ahí vas a aprender porque la vista está encima de la montaña. Y sí, sí hay belleza en el camino, pero la vista está encima. Entonces tienes que seguir, tienes que empujarte, tienes que tener la fortaleza de no darte por vencido. Hay que seguir. Y la cosa es que aprender la gramática, aprender vocabulario, aprender frases o dichos, sí es importante. Y sí es parte del aprendizaje de un idioma. Pero lo importante es lo que dije, es que tú te estás poniendo en situaciones donde no tienes o no tienes otra manera de vivir, de sobrevivir, tienes que seguir. No te da la oportunidad de parar, tienes que seguir. Yo no tenía la opción de regresar a los estados, estaba en Ecuador. No, bueno, sí, sí podía haberlo dicho, pero no lo hice. Pero tienes que ponerte en situaciones donde tienes la presión, no sé Sí, si tienes esa tienes la presión de presión, aprender, de hablar. sí, donde no te van a dejar salir tan fácilmente. Sí, Claro. tienes que ponerte en esas situaciones, tienes que
Para mí, un consejo que daría para mí, para, sería, yo dije antes que a veces aquí cuando me encuentro con un hispanohablante, no quiero que ellos se sientan mal si yo les hablo en español, porque ellos están tratando de hablar el inglés. Si es una persona que no voy a, en- si no voy a encontrarme con ellos de nuevo, solo puedo explicar, estoy buscando oportunidades de practicar el español. Entonces, ¿está bien si le hablo en español? ¿Qué van a decir? No, no está bien. Y si dicen eso, bueno, sigues con tu vida, ¿verdad? Pero necesito hacer eso mejor. Hay que ponerte en situaciones donde estás incómodo, donde sientes la presión, porque así se crece y así se va desarrollando la habilidad de hablar, de entender y cosas así. Porque si solo estás ahí con tu libro, cómodo en tu casa, vas a aprender unas cinco palabras, algo así. Pero si tú sales de tu casa, si tú te pones enfrente de personas que hablan perfectamente el idioma que tú estás tratando de aprender, así vas a ir aprendiendo. Y no hay otra manera. Tal vez para personas que tienen alto nivel de inteligencia puedan hacer eso, no sé. Pero para los average como nosotros, Personas promedio, ¿no? promedio, sí, ah, tienen que ponerse en situaciones, no por una semana, ni un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, pero un año, 2 años, 3 años. Y entonces no es algo fácil. Si quieres aprender un idioma, tendrás que esforzarte mucho y tendrás que esforzarte mucho más que la mayoría de la gente está dispuesto a hacer. Excelente, excelente. Muchas gracias, Matt. Y espero que con nuestra pequeña entrevista del día de hoy, pues muchos de ustedes, o todos, mejor dicho, hayamos de alguna forma obtenido, de alguna forma, ideas, inspiración y cosas así. Si ustedes se fijan nuevamente, pues Matt tuvo toda la entrevista 100% en español, casi no interviene nada por el estilo, ¿no es cierto? Es como él dice, estar ahí y hacer nuestro esfuerzo para hablar y para comunicarnos. Entonces, todos podemos aprender un nuevo idioma, todos podemos alcanzar, sí, el nivel de fluidez que queremos, pero simplemente necesitamos trabajar en lo mismo. Pues más, nuevamente, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Yo estoy seguro que todo lo que has compartido va a ser de mucho, mucho valor para todos quienes nos escuchan. Me incluyo también y pues gracias, te agradezco y esperamos tenerte nuevamente en el futuro. Claro, gracias, amigo.